Muy buenos días a todos, como les decía. Nos da mucho gusto estarlos acompañando el día de hoy, en esta mañana, con la intención de compartirles un poquito más acerca de lo que hacemos y un poco acerca también de la plataforma de Dataplex. Como saben, el webinar del día de hoy se titula Datos que impulsan decisiones, el rol de Dataplex en la calidad empresarial. Les voy a dar un par de indicaciones antes de comenzar. Primero que nada, el webinar está siendo grabado, por lo que puedan en los futuros días recibir la grabación de este webinar, así como la presentación que van a estar visualizando el día de hoy, o bien pueden compartirla a través de nuestros canales de YouTube. Ahí es en donde cargamos toda nuestra base de datos de webinars que hemos tenido a lo largo de los años. Y bueno, pues ya sea que les interese visualizarlo nuevamente o alguno de los otros que tenemos por ahí, los invitamos a conectarse a nuestro canal. Como punto número 2, la parte de preguntas la vamos a dejar para el final. Sin embargo, podemos estarlas recibiendo a lo largo del webinar en la parte de comentarios que tienen a su lado derecho. Igual, ahí en la parte de comentarios yo les voy a poder estar apoyando en caso de que tengan algún problema técnico para ver o escuchar el webinar. Por ahí les voy a poder estar dando soporte, ya que, pues bueno, ahorita la interacción solamente es por ahí. Y les presento a Nicolás Vega. Él es parte del equipo de Next Solution en la parte de gobierno de datos, es consultor. Y bueno, pues el día de hoy nos va a estar acompañando, compartiendo su conocimiento en la plataforma. No sin antes mencionarles un poco acerca de lo que hacemos en Next Solution y a qué nos dedicamos, ¿verdad? A grandes rasgos, pues nos dedicamos a transformar la empresa o sus empresas a través de los datos y la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vendemos soluciones ya sea de ingeniería de datos, de inteligencia de negocio, de ciencia de datos, de planeación y consolidación, y bueno, pues no podría faltar la parte de inteligencia artificial. Como parte de nuestro paquete de servicios profesionales, ¿qué es lo que ofrecemos? Pues ofrecemos también la Academia de IA y Datos, Arquitectura de Datos e IA, Gobierno y Calidad de Datos, que es en la parte donde se especializa un poquito más Nico, desarrollo e implementación y también la parte de estrategia de datos e inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues ya con este contexto acerca de lo que hacemos, los dejo con Nico. Cualquier cosa les digo, les voy a poder estar apoyando en la parte de comentarios y también al final para las preguntas y respuestas. Nico, muchas gracias por el espacio. Te cedo el foro. Vale, Brenda, muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir aquí primero pantalla. Eh, Listo. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Brenda, por esa introducción, por esa presentación. Pues sí, como les decía Brenda, pues mi nombre es Nicolás Vega. Hago parte del equipo de Next Solution, específicamente pues en el equipo de gobierno de datos, como consultor en estrategia y gobierno de datos. Y bueno, básicamente pues estoy muy contento de estar aquí el día de hoy, pues agradecerles primero por el espacio y por el tiempo dedicado para escucharnos y pues quisiera en esta oportunidad pues hablarles de un tema que es muy importante dentro de todo lo que tiene que ver y todo lo que significa de pronto el buen gobierno de datos. Este tema, pues, como lo indica el título y lo que ya había comentado Brenda, pues es tema de calidad de los datos enfocado a una empresa, a una herramienta que se llama Dataplex. Dataplex, pues, es una herramienta en particular que nos puede ayudar a tomar decisiones basadas en datos y, en cierto sentido, pues, a mejorar la calidad también de los mismos, ¿no? Dataplex también hace parte pues del ecosistema de Google, nos permite entre muchas cosas realizar mediciones de calidad, perfilamientos de datos, también nos permite construir glosarios de negocio y catálogos de datos, los cuales van a darnos un mayor contexto sobre nuestros datos en términos también de metadata y nos van a permitir, en cierto sentido, democratizar la información dentro de una empresa y dejarla al alcance de todas las personas, ¿no? Pues para empezar, me gustaría que pensaran si tal vez alguna vez han tenido que lidiar con alguno
de estos escenarios en su trabajo o en su vida profesional. No sé si tal vez en algún momento tuvieron que buscar la misma información entre sistemas diferentes para asegurarse de que esta información era la correcta. Tal vez si encontraron una hoja de cálculo con datos duplicados o con errores de tipeo como un nombre de cliente mal escrito, tal vez. O si en determinado momento alguien les pidió que corrieran un reporte y los resultados de ese reporte no tenían algún sentido. Si llegaron a pensar en alguno de estos puntos, lo experimentaron o lo vivieron, pues quiero darles la bienvenida al Club de la Mala Calidad de los Datos, porque pues lo que acabamos de experimentar es una pequeña muestra de esa mala calidad de los datos que todos hemos llegado a vivir en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad y además de eso, pues en nuestras labores profesionales. Entonces, antes de entrar pues ya propiamente a definir con Dataplex lo que podemos llegar a hacer para mejorar la calidad de nuestros datos. Primero que todo, quiero que hagamos una pequeña introducción y que tengamos como a nivel teórico un contexto de lo que es primero calidad de los datos y tal vez que lleguemos a revisar algunas de las dimensiones de calidad más importantes para poder hacer mediciones y perfilado de datos, que es lo que vamos a ver más adelante en esta sesión. Entonces, pues en primer lugar, la calidad de los datos es en esencia esa condición en la que se encuentran nuestros datos. Son de calidad o datos de calidad cuando estos se encuentran de una manera precisa, cuando están completos, cuando son confiables y fiables y también cuando están actualizados. Básicamente, pues en resumen, son datos en los que nosotros podemos llegar a confiar para tomar decisiones informadas. Cuando hay una brecha de calidad en los datos, pues vamos a encontrar datos imprecisos, vamos a encontrar datos incompletos, poco fiables y además vamos a encontrar datos desactualizados. Aquí quiero que de pronto nos imaginemos si vamos, cuando utilizamos de pronto un mapa online, como por ejemplo los mapas de Google. Si la dirección que estamos buscando está mal escrita o no existe, pues el mapa no nos va a servir, no nos va a llevar a la dirección que nosotros estamos buscando. Y este es un ejemplo claro de un dato de baja calidad. Este simple ejemplo nos muestra cómo los datos incorrectos nos impiden alcanzar nuestros objetivos, sean personales, sean profesionales o sean estratégicos, ya hablando pues más en términos de estrategia empresarial. Pero bueno, ¿qué significa todo esto que acabo de decir? ¿Qué significa lo anterior? Básicamente, pues la calidad de los datos se trata de cuán adecuados son los datos pues para el propósito para que los estamos necesitando o los estamos utilizando. Hoy en día, cabe resaltar que muchas empresas se enfrentan a desafíos significativos con la calidad de los datos, lo cual tiene un impacto muy significativo, bastante importante pues en sus decisiones. Aquí es donde entra en juego este principio que vemos en pantalla, que es el principio de garbage in, garbage out, donde pues si nuestros datos de entrada son de mala calidad, los resultados que obtenemos o que vamos a obtener también lo van a hacer. Aterrizándolo de pronto a la actualidad, a lo que pasa en el día a día en las empresas, pues de nada sirve que nosotros tengamos un muy buen equipo de analítica avanzada, que tengamos a los mejores científicos de datos, a las mejores herramientas de analítica, si vamos a alimentar nuestros modelos predictivos con datos basura. Si la calidad de los datos, pues vienen a ser esa base con la cual vamos a alimentar los modelos, pues estos modelos no nos van a dar los resultados esperados y mucho menos nos van a dar resultados impactantes que mejoren la eficiencia y de pronto mejoren los procesos que nosotros ya tenemos en la empresa. Em, Siguiente, pues básicamente, pues, ¿por qué los datos de calidad o por qué la calidad de los datos es para todos y por qué debería ser algo que todos, independientemente de del área en la que nosotros nos encontremos en una empresa, pues debemos prestarle atención, ¿no? Pues esta calidad de los datos es muy importante debido a múltiples razones y para ilustrar su importancia quiero que pensemos en los datos como esa gasolina o ese combustible que impulsa nuestro negocio o los negocios, ¿no? Sin un combustible de alta calidad, pues el motor no nos va a funcionar bien. Si la calidad de la gasolina es alta, pues el motor va a funcionar sin problemas, vamos a ser demasiado
eficientes y vamos a llegar mucho más rápido pues a nuestros objetivos trazados previamente. Pero si esa gasolina está sucia, está incompleta, si el motor falla debido a esta gasolina mala, pues nos vamos a quedar a medio camino. Básicamente, pues la calidad de los datos es asegurar o simplemente es asegurar que nuestra gasolina esté limpia y sea confiable. Aquí cabe resaltar pues que el tema de calidad de los datos no es un tema técnico. A veces la gente cree que esto es más técnico, pero tiene que ver mucho más con un impacto en la cultura organizacional, en las decisiones estratégicas y en cómo de pronto logramos enfocar que todos los engranajes de la empresa pues entiendan que con una muy buena calidad en nuestros datos pues vamos a lograr resultados pero muy importantes, que nos van a llevar pues a decisiones acertadas, a ser más eficientes y como estaba mencionando anteriormente, pues a alcanzar unos muy buenos objetivos estratégicos. Em, por otro lado, pues ya aquí entrando un poquito más a detalle, vamos a hablar de las dimensiones de calidad de los datos, ¿no? Em, Normalmente, pues para evaluar la calidad en nuestros datos utilizamos varias dimensiones. Estas pueden variar dependiendo de la metodología que utilicemos. Sin embargo, existen 6 mediciones de calidad que son clave y que nos aseguran que nuestros datos tengan una calidad muy alta. Piénsenlo tal vez estas dimensiones como esas fases de control para un producto y pues básicamente pues para que un producto sea realmente útil debe cumplir con un estándar establecido previamente. Estas dimensiones son como un estándar que nosotros trazaremos dependiendo indudablemente del enfoque de negocio y que nos va a servir para poder realizar mediciones más adelante y para ejercer tal vez un control o un dominio sobre los datos que están entrando y que están saliendo de nuestra compañía. Por otro lado, pues aquí hablaremos ya del ADN de un buen dato y para que un ADN pues esté completo debe tener como mínimo estas 6 dimensiones que estamos trazando acá. Debe cumplir ese estándar. Y estos básicamente pues van a ser como esos 6 pilares o esos 6 puntos de un chequeo de salud que nosotros debemos estar corrigiendo y revisando normalmente en los datos de nuestras empresas o nuestras compañías. Tenemos estas 6 dimensiones, las cuales pues aquí vamos a revisar rápidamente, que son exactitud, completitud, consistencia, unicidad, validez y oportunidad. En primer lugar, pues con exactitud, digamos que la pregunta central de esta dimensión es si el dato es correcto. Aquí quiero que pensemos, por ejemplo, en el número de identificación de un cliente. Este debe ser siempre correcto y ajustarse a la realidad que, por ejemplo, nos puede dar un sistema como, no sé, la Registraduría Nacional. Es decir, que ese dato que nosotros tenemos en nuestro sistema debe corresponder al que está en esos registros, digamos, nacionales. En cuanto a completitud, pues nos referimos a si están todos los datos que nosotros necesitamos y se han diligenciado de manera correcta. Es decir, por poner un ejemplo, pues en un formulario no debería faltar el email o el teléfono. En cuanto a la dimensión de consistencia, la pregunta central es, pues, si la información está en todos los sistemas y debe ser, y es exactamente la misma en todos los sistemas. Es decir, la dirección de un cliente debe ser idéntica tanto en el sistema de ventas como en el sistema de facturación, en caso de que de pronto tengamos dos sistemas que recopilen información del cliente. En cuanto a la dimensión de unicidad, aquí, pues, básicamente queremos revisar si tenemos o no tenemos duplicados. Por ejemplo, un cliente no debe estar registrado 2 veces en un mismo sistema porque pues, debería ser un identificador único dentro del sistema o dentro de la tabla que nosotros queramos estar revisando. Frente a la dimensión de validez, pues acá básicamente estamos hablando del formato de los datos y si los datos cumplen o no con unas reglas de validez que nosotros ya habíamos establecido previamente. Es decir, para poner un ejemplo, pues un campo de edad solo debe tener números y una fecha debe tener pues el formato correcto de fecha, ¿no? No puede estar escrita en palabras, sino debería estar en formato fecha.
Y en cuanto a la dimensión de oportunidad, pues nos referimos a si los datos están actualizados y alcanzaron a tener un nivel de actualización para que estén disponibles para que el negocio los pueda utilizar. Es decir, si reviso el stock de un producto, pues la cantidad debería reflejar lo que hay en el almacén en ese preciso momento. Y esta pues es una de las dimensiones, digamos, a revisar en un nivel de madurez mucho más alto, porque esto tiene que hablar más con el día a día y también que los datos estén completamente actualizados. Por otro lado, ya pues vamos a empezar aquí a hablar de las dimensiones con un poquito más de profundidad y trazar de pronto unos ejemplos para que podamos entender completamente pues a qué nos estamos refiriendo con estas dimensiones. En primer lugar, pues tenemos aquí la dimensión de exactitud y aquí como podemos ver es si pues nos estamos refiriendo a si todos los datos se ajustan o no a la realidad. Tenemos aquí el formulario de impuestos y también tenemos, como pueden ver abajo del formulario de impuestos, una pequeña tabla que tiene el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, la ciudad, el estado y el código postal. Lo que queremos ver con la exactitud es que corresponda la información del formulario de impuestos a la información que nosotros tenemos en nuestra tabla o en nuestro sistema. Y como podemos ver acá, tenemos resaltado en rojo el campo de fecha de nacimiento y el campo de estado. ¿Por qué razón? Pues porque si revisamos el formulario de impuestos, vamos a ver que la fecha de nacimiento está para el 30 de octubre de 1990 y en nuestro sistema nos está mostrando que la fecha de nacimiento está para el 31 de octubre de 1990. Por lo tanto, pues ahí ya tenemos una digamos, inconsistencia en exactitud. Y lo mismo pasa también para el estado. En el formulario de impuesto vemos que el estado es DC y en nuestro sistema el estado pues ya es WA. Por lo tanto, ahí tenemos, con la anterior ya tendríamos dos inconsistencias y pues esto no refleja un grado de exactitud de la información. Entonces es un dato de mala calidad que deberíamos entrar a revisar y conocer las causas de por qué se está presentando de esta manera. Por otro lado, tenemos aquí a la dimensión de completitud, donde pues básicamente acá nos referimos a si todos los datos necesarios están o no están presentes. Es decir, todos los registros deben tener sí o sí un valor completo en el campo de nombre. Es decir, que se debe diligenciar siempre ese campo de nombre. Como podemos ver aquí en esta pequeña tabla, en este pequeño ejemplo, nos damos cuenta que el registro que tiene el ID 49, pues no fue diligenciado. Por lo tanto, esto es una falla en la dimensión de completitud y es un dato inconsistente que deberíamos estar revisando pues más adelante y más a detalle de por qué tal vez no se diligenció ese dato, que pues el nombre del cliente es muy importante para de pronto procesos que tengan que realizarse más adelante, como no sé, por ejemplo, campañas de actualización de datos o campañas en donde podamos venderle al cliente diferentes tipos de productos o servicios. Y pues si no tenemos ese nombre, pues es muy difícil de pronto entrar en confianza con esa persona y tratar de llegar y venderle algo, ¿no? O ofrecerle algo. Por otro lado, tenemos aquí la dimensión de consistencia, donde básicamente nos referimos a esa coherencia que tienen los datos en diferentes lugares o sistemas. En este, pues, pequeño ejemplo, vemos, hagamos de cuenta que el sistema de la izquierda es el sistema de recursos humanos y el sistema de la derecha es el sistema, perdón, el dibujito de la derecha es el sistema o el área de nómina. Tienen los dos sistemas, pero pues pueden ver en la tercera fila que los datos son inconsistentes. En la primera fila, pues en ambos lugares es naranja, en la segunda fila es verde, pero en la tercera fila, en el sistema de la izquierda, vemos que es azul y en la tercera fila del sistema de la derecha vemos que es amarillo. Por lo tanto, pues no es un dato consistente y deberíamos revisar por qué está fallando esto en esos dos sistemas. En cuarto lugar, tenemos aquí la dimensión de unicidad, en donde podemos revisar si todos los registros o pues asegurar que todos los registros tengan algún grado de duplicidad o no.
Es decir, todos los registros en este pequeño ejemplo deben tener un ID y un nombre únicos. Como podemos ver aquí en esta tabla, nos damos cuenta que el ID que termina en 92 tiene pues el nombre de Robert Brown. Y esto, pues en teoría es una falla dentro de este sistema con una regla que nosotros previamente habíamos establecido de que no podemos tener dos IDs o un ID repetido. Acá lo vemos ya repetido. Y además de eso, nos damos cuenta que además de esa duplicidad de la información, en la primera fila, pues el tipo de cuenta está como loan y en la cuarta fila está como depósito. Por lo tanto, esta es una inconsistencia también que nos va a presentar pues mayores problemas cuando de pronto queramos realizar un análisis con inteligencia de negocio, de pronto subirlo a algún proyecto que queramos revisar más adelante. Y vamos a tener esa inconsistencia si esto de pronto se replica no solo a dos filas, sino a 1 millón de filas, pues vamos a tener eh, unos grados de inconsistencia muy importantes que nos van a dificultar los procesos y van a, digamos, ralentizar las acciones que nosotros queramos tomar más adelante. Y por otro lado tenemos a la dimensión de validez. Acá pues básicamente estamos hablando del formato y de las reglas establecidas previamente. Es decir, acá, pues para este sistema, el valor de la fecha de nacimiento es una fecha anterior a 2024. Y vemos que tenemos para María Irving que la fecha de nacimiento es 2025. Entonces, en ese caso, pues tenemos aquí un problema de validez que deberíamos revisar más adelante. Y por otro lado, tenemos para el ID que termina en 20, el tipo de cuenta según el sistema debería ser siempre préstamo o depósito. Y estamos viendo que acá es crédito. Por lo tanto, pues esta es una falla de validez y también se debería reportar esa consistencia de la información. Y finalmente, pues tenemos a la dimensión de oportunidad y con oportunidad pues, nos referimos a ese grado de disponibilidad y de actualidad de los datos en caso de ser necesarios. Es decir, básicamente acá estamos hablando de si todos los registros en el conjunto de datos del cliente deben cargarse antes de las 9 a.m. Pero como podemos ver en la tabla, estamos viendo que la actualización se realizó en el año 2023, en el 1 de enero, pero se realizó a las 11:07 de la mañana. Por lo tanto, esos datos no estuvieron completamente actualizados y no sirvieron de pronto para los procedimientos y para los procesos que van a utilizar esa información en ese día o de pronto el día siguiente. Entonces, pues ese grado de oportunidad es una dimensión que se debe estar revisando constantemente para facilitar los procesos de negocio de la compañía. Listo. Ya mencionando pues el tema de las dimensiones de calidad y entendiendo eso pues a profundidad, aquí hablamos de el ADN de un buen dato, ¿no? De los pilares de calidad. Básicamente pues debemos entender a día de hoy que la inteligencia artificial pues ya no es el futuro, es nuestro presente y pues aquí volvemos a la metáfora que estábamos comentando anteriormente del motor de carreras. Básicamente, si alimentamos un modelo de IA con datos de mala calidad, pues vamos a obtener resultados pues muy sesgados y muy inútiles pues para lo que nosotros queramos hacer. Como les decía, pues la calidad de los datos es la base de cualquier iniciativa exitosa de inteligencia artificial o de algún modelo predictivo que en nuestra empresa estemos creando. Y pues aquí ya empezamos con la parte un poco más técnica, donde pues vamos a revisar la herramienta de Dataplex, que era la que les estaba comentando anteriormente. Mm, Pues, ¿cómo vamos a llevar todo lo anterior a la realidad? Vamos a utilizar esta herramienta que se llama Dataplex. Dataplex, para dar un poco más de contexto, pues es este servicio de datos de GCP que está diseñado para ayudar a las organizaciones a gestionar y controlar sus datos de una forma centralizada y unificada, sin importar pues dónde se encuentren almacenados. Pueden estar en Data Lakes, pueden estar en almacenes de datos o pueden estar también en data marts.
Y Dataplex cuenta con dos herramientas o funcionalidades muy importantes, como lo son la primera, pues Dataplex Auto Profiling, que es una herramienta o una función que nos ayuda a escanear automáticamente nuestros datos y a generar un informe de calidad. Como pueden ver, pues aquí en la imagen, para cada columna nos dice qué tipo de datos es, qué porcentaje de valores nulos tiene, también el porcentaje de unicidad y nos proporciona unas estadísticas clave como el promedio, la desviación estándar, los cuartiles, lo que nos da pues una visión rápida y diría yo pues profunda de la salud de nuestros datos sin necesidad pues de escribir una sola línea de código y esto pues nos permite identificar problemas potenciales de una manera mucho más proactiva. Y por otro lado pues tenemos a la siguiente herramienta o a la siguiente funcionalidad que es Dataplex Auto Profiling, perdón, Dataplex Auto Data Quality Scan. Y esta pues herramienta nos va a permitir, una vez que hayamos hecho el perfilado de datos, pues va a permitirnos validar si cumplen nuestros datos o no con las reglas de negocio que nosotros hayamos definido. Aquí es donde entra ese escaneo automático que nos permite definir reglas específicas para nuestras columnas, básicamente pues evaluando dimensiones como completitud, validez, unicidad, o tal vez pues más adelante dimensiones como las que vimos anteriormente. La herramienta pues ejecuta reglas automáticamente y nos da un resumen claro de los resultados, de cuántas reglas pasaron, de cuántas fallaron y con qué porcentaje de error se quedaron. Esto también nos permite de cierta manera monitorear de forma continua la calidad de nuestros datos y tomar medidas correctivas cuando sea pues necesario. Y como lo recalqué pues anteriormente, esto es fundamental para garantizar que nuestros datos sean confiables en la toma de decisiones y para cualquier iniciativa de inteligencia artificial. Entonces aquí voy a salir de esta presentación y les voy a mostrar rápidamente cómo podemos realizar en la plataforma en Dataplex pues estos escaneos de calidad y perfiles de datos que les estaba comentando. Entonces, pues en primer lugar, antes de pasar al análisis de perfil de datos y al análisis de calidad de datos, quiero aprovechar pues también para mostrarles una gran funcionalidad que nos da Dataplex y es que ya digamos en nuestra tabla creada podemos asignar etiquetas o aspectos clave que nos permiten gobernar nuestra información de una manera mucho más eficiente y mucho más centralizada. Vamos aquí a buscar una tabla mm, que pues bueno, previamente les comento, habíamos creado un proyecto que se llama Proyecto Webinar en un dataset que ya creamos también y creamos pues esta tabla que se llama Iowa Liquor Sales, que es básicamente una tabla de un dataset público de Google y que estamos tomando para realizar este ejemplo. Esta tabla pues básicamente contiene todas las compras de licor al por mayor realizadas por minoristas en el estado de Iowa para su venta a particulares desde el 1 de enero del 2012. Y aquí, pues, como dato no menor, pues el estado de Iowa controla esa distribución al por mayor del licor destinado a la venta minorista, lo que significa, pues, que este conjunto de datos ofrece una visión completa de las ventas minoristas del licor, pues, en todo ese estado de Estados Unidos. Esta es la tabla que vamos a estar ahorita analizando en el escaneo y el perfilamiento, pero quiero que vean, pues, la funcionalidad que nos da Dataplex sobre esta tabla. Vamos aquí a abrir rápidamente en la plataforma, en la interfaz de Dataplex. Vamos a ir a esquema y en el esquema pues vamos a ver todas las columnas que tenemos. En primer lugar, pues estamos viendo la columna de fecha, esta columna de date, con sus metadatos pues descriptivos y también pues la descripción de la tabla. Y además de esto, lo que les estaba comentando es que Dataplex nos permite crear ciertos aspectos o etiquetas con los cuales vamos a poder tener mayor control sobre nuestros datos. Para esta columna, pues creamos la etiqueta de gobierno, en donde podemos tener el nombre del responsable de gobierno, el cual pues
que va acá como Nicolás Vega, el Business Owner, quien viene a ser Juan Castellanos, la clasificación de la data, que puede ser indudablemente sensible o pública o confidencial, si fue aprobado o no por negocio y la fecha de esa aprobación. Como podemos ver, pues esta es metadata descriptiva que nos va a servir para ejercer mayor control y dominio sobre los datos de nuestras tablas y de nuestros sistemas. Y también pues podemos asignar este otro aspecto que ya tiene que ver más con el tema de calidad de los datos. Y pues en dado caso que no sé, imaginen que de pronto en ese campo de fecha estamos teniendo algún issue, algún problema de calidad, pues acá ya podemos saber a quién contactar en dado caso de que se esté presentando esa falla de calidad. Podemos ver de pronto algunos de los problemas más normales de calidad, que por ejemplo acá lo asignamos como las fechas por defecto, que vienen a ser de este tipo, los porcentajes de completitud que normalmente salen, que es del 90%, la frecuencia de actualización, si es diaria, mensual, anual, bueno, no sé, depende de la actualización que tenga cada una de las tablas, si está certificado o no por gobierno y el ambiente en el que se encuentra tanto esa tabla como pues esos recursos, ¿no? Puede ser de productivo, de desarrollo, de Cuba, entre otros. Además de eso, también podemos asignar a cada uno de los campos de la tabla un término de negocio, que el término de negocio lo podemos manejar acá ya propiamente con los glosarios de negocio que hemos creado anteriormente aquí en Dataplex. Como pueden ver acá, se creó el glosario de negocio de Iowa. Le podemos indudablemente poner una descripción, la descripción que nosotros queramos. Y además de eso, podemos crear todos los términos que querramos pues, para ese glosario de negocio. Es decir, creamos el término de fecha de venta con su descripción, pues que básicamente es la fecha en la que se realizó la venta. Esto con el fin de pues gobernar esta información y poner, digamos, a una compañía que trabaja en este sistema a hablar el mismo idioma, porque muchas veces puede que, no sé, el área de recursos humanos o el área de facturación o el área de recaudo piensen en la fecha de venta de tres maneras completamente distintas. Entonces, esta es una forma de centralizar la información y además de conectarla con nuestras tablas, porque pues también podemos asignar la etiqueta de esta fecha de venta a ese campo que estábamos viendo anteriormente, que era el de date. Dicho lo anterior, pues ya vamos a revisar ahora sí los perfiles de calidad y los análisis de calidad de los datos. Aquí ya creé algunos que vamos a revisar ahorita, pero les voy a mostrar aquí rápidamente cómo crear un perfil de calidad de los datos para, ese, para esa tabla que les estaba mencionando. Entonces, en primer lugar, pues le damos aquí en crear análisis de perfil de datos. Podemos aquí marcar cualquier nombre, esto va a sacar un ID por defecto. Podemos dejar una descripción. Aquí vamos a marcar la tabla que nosotros queremos, que viene a ser esta de Iowa Liquor Sales. Podemos revisar indudablemente la región en donde va a quedar almacenada esa información, o donde se creará el análisis de los datos. Vamos a determinar si el alcance de los datos es incremental o van a ser todos los datos completos. Vamos a poder marcar aquí el tamaño de la muestra, si van a ser todos los datos, solo un 1%, un 5%, un 20%. Y podemos revisar también, que esto ya es tema de automatización, si repetimos este perfilamiento. Puede hacerse cada hora, diariamente, mensual, semanal, lo que queramos. Y esto pues indudablemente nos va a servir para poder tener una medición periódica de los datos sin que nosotros tengamos que volver a hacer esto que estamos haciendo en este momento o dejarlo bajo demanda si queremos hacerlo o correr, digamos, la medición cuando nosotros pues deseemos realizarlo. Y finalmente, si le damos en continuar, pues ya aquí vemos en dónde van a quedar exportados los datos que arroje, digamos, esta medición. Entonces, pues indudablemente debemos tener una tabla ya creada, un proyecto creado y asignar una tabla que pues se puede crear en este preciso momento. No voy a darle en crear ni en ejecutar análisis porque ya, como les dije, tenía uno realizado por temas de tiempo para que de pronto la plataforma no se demore haciendo todas las mediciones. Pero pues este vendría a ser
el perfilamiento de los datos que nos quedaría a partir de esa creación que acabamos de hacer. Entonces, como podemos ver aquí, nos muestra los últimos resultados, 7 resultados de los trabajos de los trabajos que saldrían aquí de izquierda a derecha. Si le damos al que se corrió hace 19 horas, podemos ver pues, los registros analizados y su estado. Y si le damos acá en ver resultados, vamos a ver una cantidad de información pues, muy, muy útil para nosotros, como el ID de trabajo, los registros analizados, la fecha y hora de creación, el tamaño de la muestra, en dónde se exportaron los resultados. Y además de eso, pues aquí ya vamos a ver más a detalle a nivel de columna, pues este perfilamiento de los datos que pues nos dan una información muy importante pues para nuestras mediciones y de pronto para tener, digamos, un contexto mayor de nuestros datos. Por ejemplo, para la columna del volumen en mililitros pues por botella, podemos ver el tipo del dato, si hay porcentajes de nulos, si hay porcentaje de unicidad, y además de eso, pues ver algunas estadísticas clave, como la media, la desviación estándar, los cuartiles y el máximo. Y esta información pues es bien significativa porque pues nos permite de pronto, sin utilizar mucho código, analizar nuestra información rápidamente y poder saber eh, pues estas estadísticas claras para las tablas que nosotros manejamos. Eso sería pues por la parte del perfilamiento y ya vendría la creación de un análisis de calidad de los datos, que eso ya lo podemos hacer en primer lugar de una manera manual, que es la primera que les voy a mostrar, u otra basada en los perfiles de datos que la herramienta hace automáticamente. Entonces, pues básicamente sigue la misma lógica. Acá podemos poner un nombre, una descripción, continuamos con la tabla. Podemos exactamente lo mismo, el alcance, la región en donde queremos que se cree el análisis de los datos, definir si se va a repetir o si va a ser bajo demanda. Si lo hacemos repetitivo, pues esto es muy importante porque pues mensualmente podríamos tener un análisis de calidad que se va a registrar y que va a tener de pronto o nos va a servir como un análisis histórico de esas mediciones de calidad que se hicieron durante todo el año, durante los 12 meses del año. Y esto nos va a servir también para ver de pronto esas fluctuaciones de calidad que hubo en nuestra tabla y esto nos va a permitir, pues indudablemente, tener mucha más información para corregir errores o corregir de pronto issues que se estén presentando. Y ya en la segunda parte, pues crearemos las reglas de calidad de los datos. Le damos aquí en agregar reglas. Vamos a darle esta que es la forma, digamos, más manual de hacerlo. Seleccionamos alguna de las dimensiones que les estaba comentando anteriormente. En este caso, integridad, que es lo mismo que completitud. Recuerden que es básicamente si los datos se deben diligenciar o no. Y podemos crear aquí indudablemente un nombre de una regla, una descripción. Este nombre de la regla, pues para que nuestros sistemas lo almacenen bien, pues se recomienda que se cree un nombre de regla único y así pues poder tener mayor, eh, digamos, control sobre los datos. Y seleccionamos pues el nombre de la columna que viene a ser este, store number, por ejemplo. Y únicamente nos quedaría por poner un pequeño código que va a revisar si es o no nulo. Y le damos aquí en agregar. Le damos en continuar, volvemos a la misma parte en donde se van a almacenar los datos resultados de esta medición y ya pues si escribimos una tabla acá, podríamos darle en crear o en ejecutar análisis. No lo voy a realizar porque ya tengo uno hecho que quiero que revisemos y voy a hacer este de acá. Como pueden ver, pues este es casi que la misma interfaz para tanto el perfilamiento como para el análisis de calidad. Podemos ver la hora de inicio, que fue hace 18 horas, los registros analizados, el estado, si fue aprobado o no, y podemos ver ya puntualmente los resultados. Entonces, como podemos ver acá, pues la misma información que habíamos visto en el perfilamiento pasado, el puntaje total, si las reglas fueron aprobadas, y el porcentaje de completitud. Recuerden que únicamente estamos aquí evaluando una dimensión en este ejemplo. Y podemos ya ver acá principalmente pues el nombre de la columna evaluada, el nombre de la regla, alguna información descriptiva más, indudablemente pues
filas que fallaron la medición. Acá hay un porcentaje de 0 filas que fallaron y el umbral que podemos asignar para que pase o no la regla. Tal vez hay negocios donde están tranquilos con que haya, por ejemplo, un umbral del 99% de calidad, entonces ese umbral se puede determinar según las reglas de negocio que nosotros establezcamos en un principio. Y además de eso, tenemos acá pues la forma de evidenciar mediante código, que nos lo da también la plataforma, cuáles fueron las filas que fallaron o no fallaron. Entonces ese código lo podemos copiar, crear una consulta en BigQuery, lo copiamos y lo pegamos, pero pues indudablemente esto no nos va a arrojar ningún resultado porque pues como vimos anteriormente no hay filas que hayan fallado esa medición de calidad, pero lo podemos hacer para cuando sí ya tenemos algunas filas que fallar. Y por otro lado, eh, les quería mostrar el análisis automático que podemos hacer basado en los perfiles de datos. Entonces, lo mismo, le damos en crear un análisis de calidad de los datos, ponemos un nombre visible, la dirección, la descripción, perdón, la tabla a la cual le vamos a hacer la medición. Y acá pues ya la plataforma nos dice de manera automática que se encontraron análisis de perfiles de datos, que los podemos utilizar para obtener recomendaciones de reglas, que es lo que ya vamos a ver. Entonces, pues bueno, ya les había mostrado la parte del alcance, de si se repite o está bajo demanda, le damos en continuar. Y aquí en la parte de agregar reglas ya no le vamos a dar regla de verificación de fila de SQL, sino recomendación basada en perfiles. Aquí escogeremos las columnas que queramos revisar. Eh, Vamos a quitar esta. Van a quedar pues la mayoría de las columnas de la tabla y como pueden ver aquí la plataforma ya nos está mostrando algunas reglas por defecto que con la inteligencia artificial pues ella define para que nosotros pues ya podamos tener un análisis mucho más rápido sin pues tratar sin establecer código o crear código, sino simplemente pues basado en el perfilamiento que se hizo automáticamente nos va a dar estas reglas. Por ejemplo, para la dirección nos va a decir que el tipo de regla de integridad pues debería ser un chequeo de nulos. Nos está arrojando un umbral del 99% porque sabe que hay algunos campos que no se diligenciaron. Y para la parte de validez de la dirección también nos está haciendo un chequeo de filas con algunos parámetros. Por ejemplo, la longitud de la dirección debe ser mayor o igual a 8 y esa misma longitud también debe ser menor o igual a 55. Es decir, que las direcciones que se registren en este campo deberían estar dentro de ese rasgo, dentro de ese rango establecido y además pues que pueden ser también nulas según el perfilamiento que nos está dando aquí la plataforma. Luego acá pues ya le damos a seleccionar todas, seleccionar y esto nos crearía, si continuamos acá con el proceso que ya les había mostrado, un análisis basado en los perfilamientos, que es lo que ya les voy a mostrar que ya se había creado. Y lo podemos ver acá en este análisis automático, que exactamente pues sigue el mismo proceso que les había comentado anteriormente. Si vemos los resultados, vemos que todas las columnas pues pasaron como aprobadas. Esto debido a pesar de que aquí vemos, por ejemplo, unos errores en algunas filas, debido al umbral que les estaba comentando del 99%. Sin embargo, si por ejemplo acá el umbral en ese chequeo, en ese análisis lo cambiamos al 100%, pues aquí no nos va a votar el resultado como aprobado, sino como rechazado, porque hay un 0,26% de filas que tuvieron problemas de integridad o de completitud. Y aquí, pues con el código podríamos revisar cuáles son y con ello, pues tomar planes de acción y planes de remediación para mejorar la data de esta tabla. Entonces, pues como pueden ver acá, Dataplex es una herramienta que nos sirve muchísimo para todo el tema de lo que es calidad de los datos, para automatizar estas mediciones de calidad que podemos hacer semanales, mensuales, y que nos pueden servir indudablemente para hacer un registro y un chequeo de la salud de nuestros datos. Y además de eso, que también nos permite, pues con la herramienta que les estaba mostrando de catálogo y de glosario, pues
definir de pronto metadatos y metadatos descriptivos, técnicos o de negocio que nos van a servir para darle mucho más contexto a las tablas que nosotros tengamos en nuestros sistemas y así poder, como les estaba mencionando anteriormente, pues democratizar la información de la compañía. Además de eso, pues, como les decía, esto nos sirve como un sustento, como una base y un pilar sólido para que los equipos tanto de analítica como de inteligencia de negocio puedan tomar estos datos, saber que son confiables porque tienen unas mediciones de calidad que pasan unos umbrales que se habían definido y saber que pueden realizar sus análisis y sus procesos eh, con total tranquilidad, con confianza de que los datos que están utilizando y manipulando pues reflejan lo que deberían reflejar. Básicamente, pues eso era lo que quería mostrarles el día de hoy. Vamos a dar un espacio para preguntas en dado caso de que las haya y pues agradecerles indudablemente por el tiempo y por el espacio. Listo, Nico, muchísimas gracias de nuevo por el tiempo y por el conocimiento compartido. Vamos a dar un par de minutos en la parte de comentarios. Hasta ahorita no tenemos preguntas, pero por si alguien se anima para que la pueda escribir y pues aprovechar los minutos que nos quedan disponibles. Bueno, aquí ya tenemos la primera. Dice Alejandro Sánchez, gracias Nicolás por la información. ¿Qué tan alta es la curva de aprendizaje de Dataplex? ¿Se puede integrar con otras herramientas que no sean de Google? Eh, pues considero que no es una curva de aprendizaje tan alta. Gracias obviamente Alejandro por la pregunta. Como puedes ver, la herramienta es bastante intuitiva. De pronto, si hay que tener algo en cuenta, es esa parte teórica que estaba comentando a lo largo de la charla, de saber cuáles son las reglas de calidad, las dimensiones de calidad. Indudablemente, si queremos ya llegar como un poco más a profundidad con los escaneos, pues hay que conocer un poco también de SQL para poder establecer las reglas de calidad mucho más a detalle. Sin embargo, la plataforma también nos permite, como lo estaba mostrando ahorita con los análisis de perfilamiento y con los análisis de calidad, pues realizar análisis sin escribir una sola línea de código. Y sí, esta herramienta se puede integrar con otras que no sean de Google indudablemente. Muchas gracias, Nico. Esperamos que con eso hayamos resuelto la duda, Alejandro. No sé si alguien más tenga otra duda. Y bueno, pues aprovecho para recordarles estos minutitos eh, que la sesión estuvo grabándose. Les vamos a compartir la grabación y la presentación que nos mostró Nico. Yo les voy a estar comunicando esta información a través de correo, entonces ya sea que quieran revisar esa información, se las voy a estar haciendo llegar por ahí. O bien, si están interesados en ahondar en otros temas en su empresa, en su negocio, en algo que les podamos apoyar, también me pueden escribir a través de los mismos correos y ya yo los dirijo con el personal de ventas o, o con alguien encargado acerca de lo que me estén preguntando. Creo que serían todas las dudas, Nico. Muchísimas gracias por la sesión, por el tiempo. Por ahí en la parte de comentarios también les dejé nuestro canal de YouTube para, como les comentaba al inicio, ya sea quieran volver a visualizar este webinar o bien alguno de los anteriores que hemos grabado. Mensualmente estamos programando webinars, entonces igual por correo les estaré compartiendo la información del webinar que tenemos programado ya para noviembre. Muchísimas gracias a todos y pues que pasen bonito día. Gracias, Nico. Vale, gracias. Hasta luego.